probabilidad de muerte o tasa de mortalidad. Entonces aquí supongamos que nos va a dar 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Entonces, en base a su análisis, ¿cuál creen que sea el dato más importante que debería darnos una tabla para construir todo al final? O sea, que aquí nos dé un dato, por así decirlo, 10, o que aquí nos dé otro dato, o aquí nos dé una probabilidad. ¿Cuál creen que sea la más principal para desarrollar la tabla? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Bien. En los incisos nos dice que la más importante sería la L de X, después del cual ya se van a calcular las dos siguientes columnas. El segundo inciso nos dice la D de X y después igual posterior se van a calcular las columnas. Y el último la Q de X. Bien, si se dan cuenta, todo el desarrollo de los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, normalmente incluso calcular el número de muertos, calcular la tasa de mortalidad, la probabilidad de muerte, siempre lo hemos desarrollado en base al número de vidas. Por ende, este es el dato más importante, por así decirlo, en la tabla. Ya que de aquí se puede partir todo. Por ejemplo, si aquí tenemos un grupo de 100 personas y aquí tenemos otro grupo de 90 personas, quiere decir que en este intervalo de tiempo han muerto 10 personas. Y en base a eso también podemos determinar la tasa de mortalidad. Es decir, 10 entre 100 va a ser igual a 1 entre 10. Es nuestra tasa de mortalidad. O sea que esta es la columnita más importante, por así decirlo, que nos va a permitir desarrollar todo el resultado en las demás columnas. Así que la respuesta correcta sería el inciso A. Pueden marcar los títulos. Ya. La pregunta es, ya nos aquí mismo lo vamos a hacer esto. Ya. La pregunta 3 nos pide construir una tablita de mortalidad. Nos dice, construya las columnas L de X y D de X de una tabla de mortalidad para que los forrajes 0, 1 y 2, comenzando con 1000 como el valor de L sub 0 y usando estos valores. Entonces nos dice que vamos a tener una tablita de mortalidad a la edad de 0 años, 1 año, 2, no, creo que son 2 años. Sí, solo nos da estas tres edades. Y nos dice que a la edad de L sub 0 hay un grupo de 1000 personas. Y después, como datos, también nos da las probabilidades de muerte. A la edad de 0 años es del 0,004 y es del 0,002 y aquí es del 0,001. Entonces lo que tenemos que hacer es construir la tablita de mortalidad. Esto ya lo hemos hecho varias veces, así que, a ver, ¿alguien me puede dar este dato? El número de muertos a la edad de 0 años. ¿Alguien tiene el dato? De esta parte de aquí. Aquí están las probabilidades de que envíe.
¿Alguien lo tiene? 4. Ya, tenemos 4. Entonces, para tener el número de vivos a la edad de un año, simplemente vamos a hacer la diferencia. De las 1000 personas que habían, nos restamos 4. Ese va a ser nuestro nuevo grupo, que van a ser 996 personas. Ahora sí, este dato de aquí. Es que son probabilidades de muerte, no puede ser medio ¿Ya muerto. tienen el dato? 2. ¿Sale 2? Redondeando, sí. Ah, ya. Redondeando sale 2. Sí. Ya. Entonces, ya tenemos el número de muertos a la edad de un año, entonces simplemente restamos lo menos. El primer grupo inicial menos los que han fallecido y nos va a quedar 994. Ahora sí, el último cálculo. 1. 0. 1. Ay, 1 o 0. 1. 1. Sí, 1. Ya. Entonces, bueno, a esta edad va a fallecer simplemente una persona. Y ahí se completaría la etapa. Ese sería el resultado. Este es el. Hasta ahí todo claro, ¿no? ¿O hay alguna confusión en esto de la tablita de Mahoma? Ok, ¿podría repetir el 1, por favor? ¿Cuál? Lo primero que hemos hecho. ¿Este de aquí? No, lo primero. ¿Este de aquí? Ah, ya. En esta parte de aquí, el ejercicio, bueno, la pregunta 1 nos decía cómo se simbolizaría el número. La pregunta 1 nos dice, el número total de personas que mueren a los 25 años y a los 26 años está representado por... Entonces, lo que nos pregunta es cómo vamos a simbolizar el número de muertos a la edad de 25 y a la edad de 26 años. Como ustedes conocen, el número de muertos y al final de la práctica también está dejado, se representa con D. Entonces, nos pide a la edad de 25 y a la edad de 26 años. Entonces, lo que nos está preguntando es D25 más D26. Pero si revisan en los incisos, no hay ninguna de estos símbolos, por así decirlo. Pero tenemos que tratar de desarrollarlo para llegar a algo parecido. Entonces, en base a las mismas formulitas como de aquí esta T25 lo podemos representar de esta manera. Podríamos decir que el número de vivos a la edad de 25 años menos el número de vivos a la edad de 26 años es igual a D25. Es decir, los fallecidos, bueno, el grupo inicial que teníamos a la edad de 25 años, lo vamos a restar con el grupo final que tenemos a la edad de 26 años. Y la diferencia que nos va a quedar va a ser el número de muertos. En este caso, por ejemplo, lo que estamos tratando de hacer es, si inicialmente teníamos 1000 personas y le restamos 996, vamos a decir que las personas que han fallecido en ese lapso de tiempo han sido 4. En este caso va a ser algo similar, el grupo inicial menos el grupo final, y eso nos va a dar el número de fallecidos. Por el lado de 26 va a ser lo mismo, el número de personas vivas a la edad de 26 años menos el número de personas vivas a la edad de 27 años. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta que esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que este, simplemente tratamos de buscar un resultado que se asemeje. Por ejemplo, la D25 la tenemos aquí. Y aquí está el más, que igual lo estamos buscando. Entonces, la D26 es lo que no tenemos. Entonces, como esto es lo mismo que esto, simplemente decimos que L26 menos L27 es lo mismo que decir D26 y por eso es el resultado. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Todo claro? El ejercicio 4 nos dice la probabilidad de que una persona de 20 años viva para alcanzar la edad de 21
se calcula a partir de una tabla de mortalidad dividiendo el número y ahí nos da incisos. Este lado. Entonces, nos pregunta la probabilidad de que una persona de 20 años viva para alcanzar la edad de 21. Entonces, lo que nos está preguntando, bueno, lo que nos está diciendo al decir viva, es que calculemos la probabilidad de vida de una persona que tiene 20 años y que viva para alcanzar la edad de 21. ¿Sí? O hacer más gráfico. La persona tiene 20 años y cuál es la probabilidad de que viva hasta los 21. Es igual a vida. Ya. Entonces nos dice, ¿cómo se calcula esto? ¿Cómo vamos a calcular la probabilidad de vida? Entonces, como ustedes ya conocen, la probabilidad de vida simplemente se va a calcular de la siguiente manera. Vamos a agarrar el grupo de personas que están vivas a la edad de 21 años, que serían las personas que han logrado sobrevivir a esta edad, y el grupo que había inicialmente, que sería el sub-20. Y ese sería el cálculo de la probabilidad de vida. Entonces buscamos el inciso que más se asemeje al resultado que tenemos. Entonces, a ver, ¿cuál es la respuesta correcta en la pregunta 4? ¿Inciso A, B, C o D? No voy a escribir porque es muy largo, pero... ¿Cuál es el inciso correcto ustedes? Ya lo tienen, solo tienen que usarlo de manera literal. Muere a los dominantes, no. La respuesta correcta es el inciso D, porque nos dice qué es lo que hay que dividir, nos pregunta la pregunta 4 de nuestra pregunta, ¿qué es lo que hay que dividir? Entonces el inciso D nos dice hay que dividir el número de personas que está viva a los 21 años entre el número, o por el número de personas que vive a los 20 años, que sería tal cual lo que hemos descifrado. Entonces nuestra respuesta correcta sería el inciso D. ¿Está claro esta parte? ¿Ya? Entonces la pregunta es simple. Igual es de incisos. Y nos pregunta ¿cuál de las siguientes ecuaciones es correcta? Tenemos P de X menos Y de X es igual a 0. Entonces, la pregunta nos dice, ¿cuál de estas ecuaciones está correcta? Según ustedes, ¿cuál creen que está correcta? Ya lo hemos analizado. Hemos hablado de probabilidades complementarias, que es lo que se aplicaría en este caso. ¿Alguien tiene una respuesta? Aunque esté mal, no importa. ¿Alguien?
en las clases habíamos hablado de lo que son probabilidades complementarias. Hemos dicho que una persona, bueno, en este caso un ser humano, simplemente tiene dos probabilidades, o bien vive o bien muere. Entonces nosotros al calcular, por ejemplo, la probabilidad de vida, que nos diga que esta persona va a vivir, bueno, tiene un chance de vivir del 80%. Entonces, por lógica, si tiene una probabilidad de vida del 80%, su probabilidad de muerte va a ser del 20%. Esto porque sí o sí tiene que pasar uno de estos eventos y sumado sí o sí nos tiene que dar el 100%. Eso es lo que es una probabilidad complementaria. Incluso igual lo hacíamos aquí en las tablitas. ¿Se acuerdan? Aquí teníamos una probabilidad de vida y ese por ejemplo era 0,996 y al final lo sumábamos y sí o sí nos tiene que dar el valor de 1. Entonces esto es por lógica, por así decirlo. Una persona bien va a vivir o bien va a morir, pero solo tiene una de estas dos probabilidades. Entonces esas dos se llaman probabilidades complementarias, es decir, que al final siempre nos tiene que dar el valor de 1. Entonces, dado esa lógica, la respuesta correcta en este caso sería la B. Es la D. B de... ¿Has repetido la D dos Ah, veces? sí, perdón. Sería la D. ¿Está claro, no? Esta parte o... Sí. Bien, vamos entonces con la pregunta 6. Ya estamos por la mitad. A ver. La pregunta 6 nos dice el símbolo 2B2. ¿Qué es lo que nos expresa o qué es lo que simboliza? Ya. Entonces, el ejercicio nos pregunta ¿qué es lo que simboliza esto? Ustedes saben lo que simboliza. Ya lo habíamos explicado. La P siempre hace alusión a la probabilidad de vida de la persona. Y el número que está en esta parte de aquí, lo que nos indica es la edad de la persona que se va a calcular la probabilidad. Y esta parte de aquí, el numerito, es los años que van a transcurrir a partir de esta edad. A ver, ahorita lo vamos a ver. Es decir, que actualmente hay una persona que tiene 2 años. Ya tiene 3, 4, 5 y infinito. Entonces, al decir 2 años que han transcurrido, es decir, que él actualmente tiene 2 años, entonces van a transcurrir 1 y 2 años. Estos dos periodos de aquí son los que vamos a calcular la probabilidad de vida. ¿Se entiende? O sea, este 2 nos simboliza los periodos que van a pasar para calcularse la probabilidad de vida. Entonces, lo que nos está preguntando es la probabilidad de vida de una persona que tiene actualmente 2 años hasta que cumpla la edad de 4 años, porque están transcurriendo 2 periodos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el inciso correcto? La C. La C, ¿no? Sí. Entonces, el inciso C es la respuesta. ¿Ya? Ahora vamos por la pregunta 7. Es un poco ya más larga. Esta es la doble.
ver. La pregunta 7 nos dice la probabilidad de que una persona de 23 años viva hasta los 25 años está representada por. Vamos a la pregunta 7. Nos dice que hay una persona que actualmente tiene 23 años y nos pregunta cuál es la probabilidad de que viva hasta los 25 años. Tenemos la probabilidad de vida que es, pide calcular la P de 24, pero nosotros queremos calcular el. Ya, entonces, ¿cómo simbolizamos esto? Es lo que nos pregunta el ejercicio. Entonces, ustedes ya conocen que la probabilidad de vida se simboliza con la P. Esta persona tiene actualmente 23 años. Entonces, los periodos que van a transcurrir en este lapso van a ser de dos periodos que se quieren calcular. Entonces, aquí tenemos que va a ser igual al número de personas que están vivas a la edad de 25 años entre el número de personas que están vivas o cuando estaban vivas en un inicio a la edad de 23 años. Sí se simbolizaría nuestra probabilidad de vida, pero veremos cuál se asemeja más a este caso. A ver, aquí ya tenemos cómo sería. Entonces, tratando de asemejarlo ustedes, ¿cuál creen que sea el inciso correcto? ¿Tienen una respuesta? Del inciso A al F, cualquiera. Bien, como hemos hecho en la primera parte, trataremos de desglosar el ejercicio para que se asemeje más a nuestros resultados. Primero, buscaremos si en todos los incisos hay un L25. Creo que no hay ninguno. Bueno, hay en el inciso B, pero la parte inferior ya está mal. Ya, entonces buscaremos si hay un L23 en la parte de abajo. Creo que todos tienen L23, a excepción de dos incisos. Entonces, esta parte de aquí ya la tenemos. Lo que trataremos de desglosar es esa parte de aquí arriba. Entonces, habíamos dicho que podríamos escribir este L25 de distintas maneras. Primero, podríamos decir que el grupo de 25 personas puede ser igual al grupo que había a los 24 años menos el número de muertos a la edad de 24 años. Podríamos decir eso, pero creo que no hay ninguno que se asemeje a este resultado. Entonces, tratando de buscar en qué casos se podrían aplicar este L25, también podríamos decir que a la edad de 26 años podemos agarrar el grupo de personas que había vivas a los 25 años, igual, le restamos el número de muertos a la edad de 25 años. Entonces, tratando de hacer despejes, podríamos despejar esta fórmula de aquí, que este dato es el que nos interesa a nosotros. Entonces, utilizando ecuaciones, simplemente vamos a despejar la fórmula. Y esto que está restando, voy a pasar a sumar, podríamos decir que aquí L26 más D25 es igual a L25. Creo que esto ya se asemeja más a un inciso del examen, que sería. Entonces, esta ecuación lo que nos quiere decir es que si nosotros sumamos el grupo de personas que estaban vivas a la edad de 26 años más el número de personas que han fallecido a la edad de 25 años, nos va a dar como resultado el grupo de personas a la edad de 25 años. Es decir, por ejemplo, en este caso, si nosotros queremos calcular L21, no tenemos este caso de aquí, por ejemplo. Lo que podríamos hacer para calcular esto podría ser que a la edad de el grupo de personas que están vivas a la edad de 1 año puede ser igual al grupo de personas vivas a la edad de 2 años más el número de muertos a la edad de 1 año.
Si sumamos estos dos de aquí, por ejemplo, 994 más 2 nos va a dar 996. Entonces, técnicamente, esta ecuación es lo que nos está tratando de decir. Por eso que esto expresado en esto, de cierta manera, es lo mismo. Entonces, si reemplazamos en nuestro análisis que hemos hecho, podríamos decir que aquí L26 más D25 va a ser, bueno, sobre L23 es el resultado que estamos buscando. Creo que está en el examen como el inciso A. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Esta parte está clara. Simplemente tratar de desglosar la parte que les falta. Como bien les he dicho, por ejemplo, este dato está en 4 incisos del examen. Entonces, por ende, no habría que desarrollar, que sí se podría, pero como para qué lo vamos a desarrollar si ya está en el examen. Este dato es el que nos falta y por eso lo estamos desarrollando en estas partes de aquí. Y simplemente es tratar de buscar un resultado que se asemeje, no sé, tratar de analizarlo técnicamente. ¿Está claro? ¿Seguros? ¿O seguro? Los veo dudando. ¿Sí? Ya. Ese sería entonces el ejercicio 7. El ejercicio 8 nos hace una pregunta casi similar a esta. El ejercicio 8 nos dice la probabilidad de que un hombre de 75 años muera antes de los 77. En este caso ya nos dice que hay un hombre de 75 años. Quiere que calculemos la probabilidad de muerte en este periodo de tiempo, es decir, desde el que tiene 75 hasta que cumpla 77 años. Entonces lo que nos pide es calcular la tasa de mortalidad o la probabilidad de muerte. Entonces esto lo vamos a representar como siempre con una Q a la edad de 75 años. Y los periodos que están transcurriendo para calcular esta probabilidad son de 2. Entonces lo simbolizamos de esta manera. Y es ¿cómo solemos desarrollarlo? Bueno, lo que normalmente hacemos y hemos calculado anteriormente es que primero tenemos que determinar el número de personas que han fallecido entre este periodo de tiempo. Es decir, el grupo de personas que había a la edad de 75 años menos el grupo de personas que había finalmente a la edad de 77 años. Con esto nosotros vamos a determinar el número de personas que han fallecido en este periodo de tiempo. Y esto lo vamos a dividir entre el grupo inicial, que sería L75. Entonces, ese sería nuestro análisis. Buscaremos una respuesta que se asemeje a eso. Sería la, pero es 76. 76, ¿no? A ver. No es el A. Ese antes de los 77, ¿no sería 76? Es decir, antes de los 77. A ver, la probabilidad de que un hombre de 75 muera antes de los 77 años. No, lo que nos está diciendo es que nos pide que calculemos antes de que cumpla 77 años, técnicamente es hasta aquí. O sea, a partir de los 77 ya no es lo que nos pide. O sea, técnicamente hasta la edad de 75 y 76 años. O sea, 2 periodos. A ver, ¿hay alguna que se asemeje? No. Entonces lo desarrollaremos igual que el caso anterior. La parte de abajo, L75, creo que no es necesario desarrollarlo porque, bueno, ya tienen 3 incisos. Puede que sea uno de esos 3 incisos. Entonces esta parte está bien. Lo que podemos desarrollar es esta parte de aquí. Entonces, a ver,
A ver, ¿cuál creen que se asemeje, chicos? A ver, lo calculamos. Esta parte de aquí es la que nos está generando problemas. Pero también podríamos analizar más el ejercicio. Aquí vamos a poner que esta persona tiene 74. Lo que queremos nosotros es saber el número de personas que han fallecido en este lapso de tiempo. Es decir, lo que queremos saber es D de X. Entonces, lo que hacemos al calcular esto, es decir, el número de vivos aquí menos el número de vivos que estaban al final, nos va a dar el número de muertos en este periodo de tiempo. Lo que también se podría decir que aquí ha habido un número de personas que han fallecido, es decir, a la edad de 75 años. A la edad de 75 años, en el transcurso de estos 75 años, han fallecido un grupo de personas que podría simbolizarse como D75. Pero adicionalmente aquí también había otro grupo de personas a la edad de 76 años que han fallecido, que podría simbolizarse como D76. Entonces, si nosotros queremos saber el número de personas que han fallecido en este lapso de tiempo, también podríamos decir el grupo que ha fallecido aquí más el grupo que ha fallecido aquí, que sería D75 más D76. Entonces aquí tal vez en vez de escribir L75 menos L77, simplemente podríamos decir D75 más D76. Y esto se asemeja al mismo resultado. Al E, ¿no? Entonces, el inciso E en este caso es nuestra respuesta correcta. ¿Se ha entendido esta parte? Ya. Entonces, vamos a hacer la Entonces, el ejercicio 9 nos pregunta, la probabilidad de que una persona de 30 años viva hasta los 50 y luego muera antes de cumplir los 55 se puede expresar como, entonces, a ver, la analizaremos un poquito. Nos dice que hay una persona que actualmente tiene 30 años. Y lo que nos dice es que esa persona viva hasta los 50 años. Es decir, van a transcurrir varios años que esa persona va a vivir hasta los 50 años. Y luego va a morir antes de cumplir los 55 años. Es decir, un día antes de que él cumpla 55 años, va a fallecer. Entonces aquí nos pide VX es igual a que muera. Y aquí nos pide calcular la P de X es igual a la probabilidad de vida. Entonces haremos ese análisis. La probabilidad de vida la podemos presentar como P a la edad de 30 años. Están transcurriendo entre 30 a 50 años. ¿Cuántos años han pasado? 20. Entonces, aquí han transcurrido 20 periodos. Entonces, simplemente decimos que el número de vivos a la edad de 50 años entre el número de vivos a la edad de 30 años, que habían iniciado. Esta sería nuestra probabilidad de vida, de esta parte. Ahora, esta parte de aquí, lo que nos pide es la probabilidad de muerte. Aquí tenemos, lo simbolizamos con una Q a la edad de 50 años. Y en este lapso de tiempo, ¿cuántos años han transcurrido? 5, ¿no? Entonces aquí, 5 periodos. Entonces esto lo calculamos entre el número de personas que estaban vivas a la edad de 50 años menos el número de personas que estaban vivas a la edad de 55, así determinamos el número de muertos en ese periodo de tiempo. Esto entre el número de vivos que habían inicialmente a la edad de 50 años. Entonces ya tenemos nuestras dos probabilidades. Ahora ya toca aplicar lo que anteriormente habíamos hecho.
¿Qué aplicamos? ¿La regla de la multiplicación o la regla de la suma? ¿Cuál creen ustedes? Sí. Del- Suma, ¿no? de la suma. A ver, aquí vamos a hacer lo que normalmente hacemos. Aquí hay dos probabilidades. Primero, nos está preguntando una probabilidad que lo vamos a denominar A de aquí B. La probabilidad A, lo que nos dice es cuál es la probabilidad de que esa persona viva de los 30 a los 50 años. Que esto se lo como esta parte de aquí. Pero también tenemos otra probabilidad más. Y esta probabilidad que se va a denominar B nos está diciendo la probabilidad de que esta persona muera entre los 50 y los 55. Entonces, analizando el ejercicio, lo que nos pregunta es cuál es la probabilidad de que esta persona de 30 años viva hasta los 50, pero además de eso, muera en el transcurso de este tiempo. Entonces, lo que nos está diciendo el ejercicio es que va a pasar el evento A, pero además tiene que pasar el evento B. O sea, ambos eventos tienen que pasar. Entonces, como ambos eventos sí o sí tienen que pasar, tomaríamos esta intersección de aquí. Esa sería nuestra probabilidad de que pase, o sea, lo que está en el centro, o sea, que pase esto, pero que además pase esto de aquí también. Entonces, por eso es que vamos a aplicar las reglas de la multiplicación. Entonces, simplemente aquí vamos a multiplicar ambas probabilidades, que sería primero L50 entre L30 multiplicado por L50 menos L55 entre L50. Hasta aquí hay algún resultado que se asemeje a esa respuesta. No. Aquí es donde aplicaría más los conceptos de matemáticas, tal vez en el colegio. ¿Se acuerdan cuando se tachaban datos, ¿no? Por ejemplo, aquí L50 que está en la parte de arriba y aquí L50 que está en la parte de abajo, como se están multiplicando, entonces aquí se van a simplificar. Sí, ¿no? ¿Se acuerdan, verdad? Ya, entonces, estos dos datos, este que está dividiendo y este que está multiplicando y este que está dividiendo, que está en la parte de arriba y de abajo, se simplifican. Entonces, simplemente aquí nos va a quedar L50 menos L55 entre L. Entonces, ahora, ¿hay algún resultado que se asemeje? Inciso C, ¿no? Entonces, el inciso C sería la respuesta correcta. ¿Se entiende esa parte? ¿Está todo claro? Y a veces ya se están aplicando aquí conceptos de antes. Bueno, sí, yo creo que lo veíamos más de simplificar en el colegio al dar el examen de admisión. Ya, entonces, lo bueno. Y haremos el último ejercicio y el examen. El último ejercicio nos dice, si la probabilidad de que la señora Blanca muera dentro de un año es de 1 en 10, y la probabilidad de que la señora Brown muera dentro de un año es de 1 en 20, la probabilidad de que la señora Blanca y la señora Brown, de que la señora Blanca muera dentro de un año y la señora Brown viva al menos un año, ¿cómo lo representaríamos? Nos dice que hay una señora que se llama Blanca que tiene una probabilidad de muerte, una probabilidad de muerte de 1 en 10. ¿Verdad? Y tenemos la señora Brown, que nos dice que su probabilidad de muerte de ella es de 1 en 20 o de 1 sobre 20. Perdón. Entonces lo que nos pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que la señora Blanca y la señora Brown, la señora Blanca nos dice que muera dentro de un año y la señora Brown viva al menos un año? Entonces lo que nos pide es para la señora Blanca su probabilidad de muerte, que ya la tenemos, y para la señora Brown nos pide
probabilidad de vida, en este caso. ¿Qué es lo que tendríamos que desarrollar? De Blanca ya tenemos su probabilidad de muerte, que es de 1 en 10. Sí, ya está. Entonces, ahora, ¿cuál sería la probabilidad de vida de la señora Brown? Si es de 1 en 20, y hemos dicho que solo va a vivir o va a morir, estas son complementarias, ¿cuál sería la probabilidad de que viva? Si su probabilidad de muerte es de 1 en 20. ¿Tienen un resultado? Es como les decía, si su probabilidad de muerte es de un 10%, su probabilidad de vida va a ser del restante, ¿no? Del 90%. Entonces, en este caso, ¿cuál sería su probabilidad de vida? La probabilidad de vida sería de 19 entre 20, que sería el restante, ¿no? Obviamente, si vamos a sumar 1 sobre 20 más 19 sobre 20, entonces tiene que dar 20 sobre 20 y al final va a ser igual a 1, o el 100%. ¿Lo ven? ¿Está correcto? ¿Se entiende esta parte? ¿O está confuso? ¿Lo explico nomás? Ya. A ver. A ver, tenemos a la señora Brown. Esta señora, con los cálculos que se ha hecho, nos dice que su probabilidad de que muera es de 1 entre 20. O esto también podríamos representarlo en fracciones o en decimales. Aquí están fracciones, pero igual lo representamos nosotros en decimales, en ejercicios que hemos hecho antes. Es lo mismo. Entonces, ella nos dice que tiene una probabilidad de morir al siguiente año de 1 en 20. Pero, como yo les comentaba, las personas solo tienen dos caminos. Solo vamos a vivir o solo vamos a morir. O sea, no hay más. No podemos vivir a la mitad o medio morir. O sea, no hay más. O sea, vamos a estar vivos o vamos a estar muertos. Entonces, la probabilidad de que nosotros vivamos, o sea, la probabilidad de que yo mañana siga vivo o yo mañana siga muerto, va a ser del 100%, porque sí o sí van a pasar cualquiera de las dos cosas. O bien mañana voy a estar vivo, o bien mañana voy a estar muerto, pero sí o sí va a pasar. Entonces, o sea, eso va a ser del 100%. Pero en este caso, como nos dice que esta señora, su probabilidad de muerte es de 1 en 20, ¿cuál será su probabilidad de vida? Si sabemos que esto sí o sí tiene que ocurrir cualquiera de estas dos cosas, entonces tiene que ser del 100% o nos tiene que dar uno como resultado. ¿Cuál será entonces la probabilidad de vida? Obviamente va a ser el restante, pero ¿cuánto? Sería 19 sobre 20, ¿no? Porque es lo restante para llegar a 1. 19 sobre 20. Entonces, si la probabilidad de que esta señora muera es de 1 en 20, la probabilidad de vida va a ser de 19 en 20. Es decir, el otro restante que queda. Porque si lo suman al final siempre va a dar 1, va a dar 100%, porque sí o sí va a pasar cualquiera de estos dos eventos. Sí o sí va a vivir o sí o sí va a morir. ¿Ahora sí se entiende? Ya. Entonces, como su probabilidad de muerte, bueno, de vida, perdón, es de 19 entre 20, el ejercicio que nos pide calcular nos dice cuál es la probabilidad de que esta señora muera y de que esta señora viva. Entonces, por eso hemos calculado la probabilidad de muerte, de vida, perdón. Entonces, como solo nos pide una probabilidad, ¿qué aplicaríamos? ¿La regla de la suma o la regla de la multiplicación? ¿Por qué de la suma? Sería de la multiplicación, ¿no? Porque, bien, si tomamos este análisis, nos está diciendo la probabilidad de vida de la señora Blanca y la probabilidad de vida de la señora Brown. Entonces, ambos eventos tienen que ocurrir, por ende se toma una decisión. O, haciendo otro análisis, la regla de la multiplicación hemos dicho que se utilizaba cuando eran eventos
eventos que eran independientes, es decir, cuando un evento no le afectaba en nada al otro evento. En este caso, como son dos señoras distintas, no les va a afectar, digamos, que una muera o de que una esté bien. O sea, no les afecta entre ellas mismas. Entonces, por eso lo que vamos a hacer es usar la regla de la multiplicación. Entonces, aquí simplemente tenemos 1 sobre 10 y lo multiplicamos por 19 sobre 20. ¿Cuánto nos da ese resultado? ¿Cuánto nos daría? En fracciones. En fracciones sería 19 sobre 200, ¿no? ¿Y hay alguna respuesta que se asemeje a eso? La respuesta A. Entonces la respuesta correcta sería el inciso A. Y listo, ahí termina el examen. ¿Qué les ha parecido? Creo que estaba un poquito más complejo que el otro, ¿no? El otro estaba un poco más sencillo que este igual. Así que ojalá que no ponga un examen más difícil que otro, porque los que les va a tocar la segunda fila van a sufrir. Pero ese es el examen, chicos. ¿Alguna duda de los que tengan? ¿O algún ejercicio que quieran que se vuelva a repetir? Porque tenemos tiempo todavía. ¿Está todo claro? ¿Me ayudas? De la tablita de la que se En el ejercicio 3. 3. Esa parte quieres que lo vuelva a hacer, ¿no? Eso lo vamos a hacer. Secreto. Ya. Entonces, nos pregunta de nuevo de la tablita de mortalidad. Tal vez haya alguna duda. Al final de la práctica les he puesto qué simbolizan cada uno de estas columnas. Les he puesto que L de X simboliza el número de personas que están vivas en la edad de X años, el número de personas que están muertas en la edad de X años, y esta de aquí, la Q de X, sería la probabilidad de muerte o la tasa de mortalidad. Entonces el ejercicio 3 lo que nos dice es que construyamos una tabla de mortalidad y nos da los siguientes valores. Nos dice que a la edad de 0, de 1 y de 2 años. Y nos da también el dato que como valor inicial del grupo de personas que están vivas va a haber un grupo de 1000 personas. Y por último nos dan las probabilidades de muerte en las distintas edades, es decir, a la edad de 0 años o recién nacidos, 0,04 y 0,002, en la edad de 2 años y 0,001. Entonces, para calcular esto, como ya lo hemos calculado también, aquí, tenemos que determinar primero el número de personas que han fallecido a la edad de 0 años. ¿Y cómo calculamos eso? Como ya tenemos una tasa de mortalidad, una probabilidad de muerte, simplemente agarramos el grupo de 1000 personas y lo multiplicamos por la tasa de mortalidad a esa misma edad. Entonces, multiplicando eso nos daría, creo, 4. Entonces, este 4 es el resultado de multiplicar esto con este de aquí.
lo que nos dice que a la edad de 0 años han fallecido 4 personas. Entonces, para determinar el nuevo grupo a la edad de 1 año, simplemente de estas 1000 personas que había, restamos las 4 que han fallecido. Aquí vamos a tener 996 personas. Y nuevamente esto lo multiplicamos por la tasa de mortalidad, 996 personas por 0,002. Y eso nos daría, creo que nos daba 2, ¿no? Sí. Redondeando, creo que nos daba 2. Entonces, nos dice que a la edad de 1 año han fallecido 2 personas. Entonces, nuevamente, para la edad de 2 años, simplemente agarramos el grupo que había y le restamos los que han fallecido, que nos daría 994. Y nuevamente, estas 994 lo multiplicamos por la tasa de mortalidad, que creo que igual nos daba algo de 1 redondeado. Y así sucesivamente. Si la tablita es más larga, se va a ir llenando, se va a ir llenando, se va a ir llenando. ¿Está claro? Y eso es. A ver, ¿qué más? Eso. ¿Alguien tiene alguna duda más? Todo claro. ¿Ya están listos para este examen? No. ¿Estás listo? Nos queda todavía una clase más, aparte de esto, que sería viernes. Es que ya hemos resuelto todo.